Agradezco mucho a profesor Estefan Pol Valero por aceptar nuestra invitación al grupo en este día de hoy. El profesor Estefan Pol Valero es profesor asociado de Historia de la Ciencia y la Medicina en la Universidad del Rosario de Bogotá. Desde 2012 es editor de la sección Estudios Sociales de la Salud y de la revista Ciencias de la Salud. En 2016 fue editor asociado de la revista Historia Ciencias Saúde y Manguinhos de Brasil y en 2019 investigador visitante Fulbright en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Actualmente es miembro fundador y el coordinador de la Red de Estudios Históricos y Sociales de Nutrición, de la Nutrición y la Alimentación en América Latina, RESNAL. Él es ingeniero mecánico con maestría y doctorado en Historia de la Ciencia y actualmente profesor asociado de la Universidad del Rosario. La conferencia se titula con el nombre del libro que Paul escribió junto con Joel Vargas Domínguez, que se llama El hambre de los otros, Ciencia y Políticas Alimentarias en América Latina, siglo XX y XXI. Y para hacer una breve introducción, ¿no? El libro es muy interesante, fue publicado en la editorial de la Universidad del Rosario, se compone más o menos de 14 capítulos y justamente analiza como los complejos de ensamblajes de instituciones, actores y saberes, tanto a nivel global como a nivel local. Ensamblajes entendiéndolo como procesos geopolíticos en donde intervienen instituciones, actores, conocimientos, saberes. Inclusive es muy interesante cómo hay una intersección, ¿no? entre diferentes campos como la educación, la agricultura y la salud. Así que muchísimas gracias, Estefan, por aceptar esta invitación. La palabra es tuya, así que adelante. Para mí es un honor pues, poder compartir en este espacio y con todas estas personas, colegas de Vía Campesina, algunos aspectos de mi investigación y de pues, realmente una investigación que ha sido colectiva. Y bueno, pues ojalá podamos tener una conversación fructífera, interesante. Seguramente pues yo vengo como de la academia, ¿no? Quizás un poco de esa torre de marfil y por eso también me parece tan pertinente y tan importante poder tener estos espacios, digamos, lo más amplios para discutir estos temas del fenómeno alimentario en general, que creo que es lo que nos atañe a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contento, voy a hacerles una presentación de unos 45 minutos y después de la presentación podemos hacer un conversatorio en torno a estos temas y en torno a lo que vaya saliendo. Entonces, efectivamente les quiero hablar hoy como un poco usando el título de un libro que publicamos ya el año pasado, en el 2021, finales del año pasado, trabajo colectivo de varios años de trabajo muy interesante con diferentes colegas de diferentes lugares de América Latina y pues se llama así el libro, ¿no? El hambre de los otros, ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica siglos XX y XXI. Yo soy, como decía Natalia, soy historiador de la ciencia, historia de la ciencia y la salud y la medicina. Esta es, digamos, una disciplina, pues, como un área de la historia en general, pero también forma parte, pues, de las ciencias sociales, de la antropología, la sociología, que ha convertido a la misma ciencia, al mismo saber experto y a las instituciones científicas en su objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es la relación entre ciencia y sociedad? ¿Cómo el conocimiento es producido, construido? ¿Cómo se vuelve universal o cómo adquiere, digamos, un aura de universalidad? ¿Cómo entiende la realidad? Si todas esas son preguntas que se hacen los estudios de ciencia y tecnología y, digamos, y salud y medicina. Entonces, digamos, así como un antropólogo, un sociólogo estudia una comunidad, un grupo, etcétera, pues los estudiosos de la ciencia, su comunidad exótica son los mismos científicos, y esos científicos pueden ser de la física, la biología,
no sé, pero también de las ciencias sociales, los mismos sociólogos, antropólogos del pasado. Entonces, digamos que desde la historia de la ciencia, a mí me empezó a fascinar hace ya muchos años el fenómeno alimentario, porque desde la producción hasta el consumo, es decir, atravesando toda la cadena del sistema alimentario, pues hay saberes y expertos que de una u otra forma vienen desde hace mucho tiempo diciendo cómo cultivar, cómo comer, cómo distribuir los alimentos, etcétera, ¿cierto? Entonces, parece que el fenómeno alimentario es es un fenómeno privilegiado para entender aspectos muy complejos de la sociedad y de las relaciones entre la ciencia, la cultura, el poder, la política, ¿de acuerdo? Y ese es como un poco el inicio de este libro. Y por otro lado, El hambre de los otros, digamos que apela a una posición crítica de los estudios de ciencia y tecnología, y es que muchas veces lo que, digamos, un antropólogo que se llama Tania Lee ha llamado esquemas de mejoramiento, ¿no? Hay toda una serie de esquemas de mejoramiento producidos por los estados-nación, por los gobiernos locales, por organismos internacionales, por organismos bilaterales, etcétera, que tienen esa intención de mejorar algo, la alimentación de las personas, construir acueductos, lo que sea. Y muchas veces hay como una especie, digamos, de soberbia en la que nosotros sabemos cuál es su problema y le vamos a decir cómo resolverlo, ¿no? Por ponerlo en términos muy sencillos. Hay como digamos, unas violencias epistémicas, unas violencias de conocimiento. Yo sé y usted no sabe y yo le voy a decir cómo tiene que hacerle. Y eso es muy evidente y muy tremendo en la alimentación, porque todos tenemos un conocimiento alimentario, todos tenemos encarnado en nuestras propias prácticas desde que nacemos, pues tenemos un conocimiento alimentario. Y muchas veces cuando hay intenciones de cambiar esos hábitos, ya sea de cultivo, de forma digamos, desde la producción hasta el consumo en el mundo, en el fenómeno alimentario, pues siempre hay un montón de choques, de violencias. Muchas veces, incluso puede que haya muy buenas intenciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya esos efectos negativos no esperados, contingencias, etc. Entonces, con El hambre de los otros, queríamos llamar la atención un poco a eso, ¿no? Cómo la ciencia y cómo la ciencia ayuda a definir qué es un problema alimentario y cómo resolverlo, evidentemente. Si yo entiendo un problema de una forma particular, con unas gafas particulares, pues mi forma de tratar de resolverlo va a ser particular. Y quizás, pues, pensando, digamos, no en a ver, aquí mi objeto de estudio sobre todo es el Estado, ¿no? El Estado como ese ente, ese aparato, ese conjunto de instituciones, de expertos, de políticos, de funcionarios, de aparatos burocráticos, etcétera, que de una u otra forma tratan de regular, de intervenir ciertos aspectos de la vida de las personas. Y acá es donde me pregunto por el papel de la ciencia, de los expertos en esa configuración, en ese ensamblaje, como decía Natalia, que termina definiendo qué es un problema alimentario y cómo resolverlo, ¿no? Y qué actores hay, qué voces se escuchan y cuáles no, qué saberes se tienen en cuenta y cuáles no, etcétera, etcétera. Esa es como la pregunta detrás de todo este libro. Entonces, bueno, de hecho acá ponía una foto, esto es una foto de un antropólogo en los 50 estudiando las cocinas rurales en Colombia, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Ahorita voy a hablar al respecto un poquito de cómo tratar de cambiar toda una serie de hábitos, de tradiciones, y cómo eso va a fracasar una y otra vez, de hecho, en muchas ocasiones. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Esta es la portada del libro El hambre de los otros, que como decía Natalia, lo edité con Joel Vargas, un colega muy querido de México, de la UNAM. Él es ingeniero de alimentos originalmente, también tiene un pasado ingenieril como yo, pero también después se desvió, hizo un doctorado en historia de la ciencia, y pues a los dos nos ha unido, ¿no? Esa pasión
por la alimentación. Y bueno, y la portada es una foto de la década de los 30 de un comedor escolar en Medellín. De hecho, es una foto que está en la biblioteca piloto. También voy a hablar un poquito sobre los comedores escolares, que de hecho es una política nacional que se viene gestando desde los 30 y ahí todavía seguimos con esa política. Y ahí está el link por si les interesa de esta red que coordino, la Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y la Alimentación, RESNAL en América Latina. Ahí hay toda una serie de eventos, de participantes, también cualquier persona que esté interesada en formar parte de la red es muy bienvenida. Es un espacio colaborativo en el que tratamos de visibilizar algunos de los debates y de las, digamos, perspectivas que desde la academia, desde las ciencias sociales, desde la historia, la antropología, la sociología, pero también hay personas que vienen de la nutrición, etcétera, de la ingeniería de alimentos, que están interesadas en pensar de otras formas el fenómeno alimentario. Entonces, como les digo, lo que yo les voy a presentar, más o menos son dos aproximaciones generales. Una es un poco eso que les decía de los estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la medicina, o sea, como volver objeto de estudio la misma ciencia, y de los estudios sociales del Estado, ¿no? La pregunta de qué es el Estado, cómo funciona, cómo se define una política pública, eso de dónde surge, qué papel tienen los expertos, además de los políticos, en definir una política pública, cómo se despliega efectivamente, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus efectos no deseados, sus contingencias, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como ustedes seguramente saben muy bien, pues muchas veces las políticas alimentarias les pasa todo esto, ¿no? Y están llenas de contingencias, de efectos inesperados, de resistencias, de mala planeación. Entonces, digamos que teóricamente acá, un poquito la perspectiva teórica para explicarlo un poco así muy rápidamente, es que los problemas sociales, los problemas, en este caso alimentarios, desde un punto de vista del Estado, ¿no? Desde un punto de vista de las políticas públicas, desde un punto de vista de que hay recursos, hay digamos, un despliegue de recursos para tratar de resolver un problema, pues esos problemas, en términos teóricos, uno podría pensar que no están simplemente ahí afuera esperando a ser resueltos o no, sino que tiene que pasar un montón de cosas para que un problema se vuelva eso, un problema. ¿Sí? Entonces, el hambre, pues el hambre ha existido desde que existe la humanidad, posiblemente en diferentes regiones y en diferentes momentos, pues la gente ha sufrido de hambre, pero eso no ha sido durante toda la historia de la humanidad un problema de los estados, un problema destinado a ser estudiado y gobernado, ¿sí? Eso solo ocurre bajo ciertas circunstancias y tiene que ver con el surgimiento de los estados-nación modernos, tiene que ver con el surgimiento de la nutrición moderna que permite cuantificar la alimentación, hacer comparaciones, tener estadísticas, ¿de acuerdo? Es decir, para que se ensamble el problema alimentario, pues tiene que haber toda una serie de instituciones de circulación y producción de teorías prácticas y estándares alimentarios. Tiene que haber una construcción de vínculos entre expertos y Estado. Es decir, yo como experto puedo no decir, uy, acá hay un problema, el cambio climático. Bueno, los expertos del clima vienen diciendo hace años que hay un problema gravísimo global que es el cambio climático, pero qué tanto los oyen y qué tanto les hacen caso es otra cosa, ¿no? Como ustedes bien lo saben. Entonces, ¿cómo se construyen esos vínculos? Eso no se da automáticamente, ¿cierto? Hay momentos en que hay unas mejores relaciones, hay momentos en que no, eso depende de los gobiernos, de las coyunturas, etcétera, etcétera. Y también preguntarse por cómo se diseña un plan que trata de resolver un problema alimentario, cómo se trata de implementar, cuáles son sus alcances reales, cuáles son sus resistencias, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando cuando se diseña y se despliega una política pública o un programa alimentario? Esas son mis aproximaciones, mis preguntas de investigación son esas, ¿de acuerdo? Y quizás eso pueda ser interesante para
pensar no solo el pasado, sino también pensar el presente. Vamos a ver, esa es mi pregunta. Entonces, acá hay una cuestión histórica que tal vez algunos de ustedes estén familiarizados, y es que después de la Segunda Guerra Mundial se va a crear toda una infraestructura institucional internacional preocupada por cuestiones alimentarias, ya sea desde la producción hasta el consumo, desde lo agrícola hasta temas de salud, ¿no? Entonces acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas y una serie de brazos técnicos pertenecientes a las Naciones Unidas preocupados por temas, ¿no? Entonces la FAO, la UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Y hay toda una infraestructura, estos se llaman agencias multilaterales, ¿no? Internacionales, que congregan a muchos países y que están tratando de resolver el problema de algo que antes no se llamaba así, que se va a llamar a partir de la Segunda Guerra Mundial el tercer mundo, ¿no? Y acá entonces, si antes se hablaba de civilización, cómo lograr el progreso de las naciones, etcétera, el concepto clave que va a tomar mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, aunque viene desde antes, pero va como a consolidarse, es el del desarrollo. Por eso desde las ciencias sociales se habla del desarrollismo, que no es solamente un concepto, es todo como una lógica, ¿no? Una rejilla interpretativa de cómo lograr eso, el desarrollo económico y social de esos países que ahora vamos a empezar a llamar tercermundistas, ¿no? En esa época, hoy digamos, tienen, ¿no? Eso tiene una carga peyorativa, pero en esa época se usaba ese término, tercer mundo. Y eso, digamos, un ejemplo que va a estructurar todas estas agencias, incluyendo también a agencias, digamos, de beneficencia y privadas, como la Fundación Rockefeller, que pues en América Latina jugó un papel muy importante en temas de salud, primero y después en temas de agricultura, va a ser lo que se llamó, en términos generales, la Revolución Verde. Y es esa idea de que gracias a al desarrollo tecnológico y científico, los países ricos van a poder ayudar, ¿no? El norte global, como lo podríamos llamar hoy en día, puede ayudar a ese sur global para que produzca más alimentos, para que mejoren las condiciones, el estándar de vida, ¿no? Que era como ese concepto clave que se usaba después de la Segunda Guerra Mundial, cómo elevar el estándar de vida de los agricultores, de los campesinos, de los trabajadores urbanos, etcétera. Y cómo superar ese problema del hambre, que además estaba conectado con otro problema que empieza a tomar fuerza en esa época, y es el aumento demográfico, ¿no? Obviamente una de las soluciones pues fue todas las políticas de salud reproductiva, pero ese es otro tema bien complejo, así que no lo voy a tocar en este momento. Y la otra fue eso que vamos a llamar en términos generales la revolución verde, ¿no? Vamos a desarrollar semillas modificadas, vamos a traer tractores, pesticidas y vamos a optimizar y a hacer mucho más productiva la agricultura en los países pobres. Por ejemplo, esta foto que ven ahí es justamente una distribución de semillas híbridas de maíz que era distribuida gratuitamente, en este caso en Perú, para que fuera, ¿no? Para que dieran un maíz más resistente, etc. En muchos casos la revolución verde, y seguramente muchos de ustedes saben más de eso que yo, pues ha sido muy criticada porque al final no logró su acometido, no logró producir más comida y en muchos casos produjo más pobreza, desplazó a los productores de pequeña escala, ¿sí? Los empobreció más. Esto solo funcionaba para los productores que tenían cierto músculo económico para poder implementar eso. Desplazó prácticas locales mejor adaptadas a los entornos locales de cultivo, de semillas, de cultivo, bueno, de lo que fuera. Entonces, digamos que la Revolución Verde, pues, ha sido duramente criticada y podemos hablar de eso. Pero la pregunta acá es, pues eso, como poniéndonos en contexto histórico, hay digamos, un proyecto internacional que vamos a llamar desarrollismo, que está supuestamente tratando de generar un desarrollo social y económico, de eso que ahora vamos a llamar los países del tercer mundo, y ahí la alimentación es uno de los temas claves que está todo el tiempo. De nuevo, desde la producción hasta el consumo, es decir, no solamente es nutrición, no solamente es salud, también es agricultura, ¿no? Por eso la Revolución Verde es un ejemplo típico de eso. Entonces,
Eso desde la academia se ha estudiado mucho, se ha estudiado muchísimo y desde perspectivas muy diversas. Acá les ponía un primer ejemplo, un libro de una historiadora, Amy Staples, que se llama El nacimiento del desarrollo, ¿no? Cómo el Banco Mundial, la FAO y la OMS cambiaron el mundo. 1945, justo cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta 1965. Esta es una versión positivista, es digamos una versión que piensa que efectivamente esta serie de organizaciones y que ¿no? La FAO, el Banco Mundial, la OMS, encarnan un saber y unas tecnologías modernas que permitieron cambiar y mejorar el mundo. Esa es una mirada ¿no? optimista de esto, digámoslo así. Pero también hay miradas muy críticas. Quizás una digamos, que tiene un referente muy importante en los estudios del desarrollo hoy en día, es un trabajo que se publicó por allá en el 95, en 1995, de un antropólogo que originalmente era un ingeniero de alimentos, Arturo Escobar, un caleño, que en los 70s, digamos, que formó parte de justamente de esa nueva estructura y esa organización tratando de mejorar la agricultura en Colombia, en particular en el Valle del Cauca, y él empezó a tomar distancia, terminó yéndose a Estados Unidos, becado, digamos, en este marco, y ahí terminó, primero hizo una maestría, digamos, en cuestiones de nutrición en Cornell, y después hizo un doctorado en antropología, y ahí tomó una distancia, y digamos que construyó un aparato teórico muy, muy crítico sobre el desarrollismo, ¿no? Seguramente ustedes han oído hablar de él, Arturo Escobar, La invención del tercer mundo, se llama el libro en español, La construcción y deconstrucción del tercer mundo, ¿no? Y esta es una mirada crítica en la que se dice, vea, después de la Segunda Guerra Mundial se construye un aparato de saber y poder, un aparato institucional, que es justamente todo esto de la FAO y del Banco Mundial y bueno, en general de las Naciones Unidas, y ese es un aparato que va a construir unas lógicas particulares para entender el problema alimentario, y son unas lógicas que todo el mundo ha discutido, pero siempre la discusión es dentro de esa misma lógica que tiene que ver con esa violencia epistémica, quizás de la que hablaba antes, o en términos Foucaultianos como una biopolítica internacional, en la que hay un saber que decide cuál es el problema y cómo resolverlo, y que es un saber producido, concebido en el norte global y después impuesto en el sur global, y que eso en realidad ha sido un fracaso y que deberíamos más bien salirnos de esa lógica por completo y construir una nueva lógica basada en las comunidades, en los saberes locales, ¿no? Con un poco más desde abajo, etc. Entonces, eso ha sido tremendamente, digamos, sugerente, pero también no ha estado libre de críticas. ¿Por qué? Porque a veces también se asume como que es un aparato de poder sin costuras, un aparato totalizante. Generalmente el poder no funciona tan bien. Si funcionara tan bien, pues estaríamos aún peor, dicen algunos. Y otra cuestión es a veces una idealización o una, digamos, los críticos de Escobar dicen a veces hay como una excesiva idealización de los saberes locales, de la iniciativa comunal. No necesariamente puede ser buena, digamos que no es buena per se, puede ser buena, puede tener efectos negativos, y habría que estudiar caso por caso, digamos que ese es quizás yo como historiador, aunque para mí Arturo Escobar es profundamente sugerente, como historiador quizás sí me parece muy esquemático, ¿no? Y como miremos caso por caso, miremos los procesos un poco más detalladamente, sin desconocer evidentemente las relaciones de poder ahí involucradas profundamente asimétricas, ¿no? Eso obviamente, eso yo creo que está claro y lo podemos discutir más adelante. En todo caso, digamos que han existido otros trabajos, otras historias de cuando Escobar escribió su libro, pues todavía la historia de la nutrición y de la alimentación era todavía, digamos, un tema poco recorrido, y sobre todo cómo había sido esa configuración del problema global del hambre, dónde había surgido, y digamos que otros libros pues han llamado la atención que eso viene desde atrás, desde el siglo XIX, tiene que ver con la configuración de la nutrición moderna, tiene que ver
con la construcción de estándares nutricionales como el de la caloría, que permite hacer comparaciones, o sea, permite convertir algo tan local y tan cultural como, yo qué sé, un plato de mazamorra en una cuestión, en un valor numérico que se puede comparar con otros alimentos completamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver con la construcción de los estados-nación modernos, que eso se está gestando desde el siglo XIX, no solo en Europa, en América Latina también. Quizás una de las palabras claves en América Latina, antes de que existiera la palabra desarrollo, pero ya existían ministerios o secretarías dedicadas a eso, era fomento, ¿no? La palabra fomento. Entonces, un fomento de la agricultura, fomento de la educación, fomento de la alimentación, de la nutrición. Digamos que ya hay una idea de que el Estado debería intervenir de cierta forma para fomentar ciertas cuestiones que van a revertir, digamos, en un desarrollo social y económico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa sería un poco la idea de que el desarrollo no ocurre solamente después de la Segunda Guerra Mundial, se viene gestando y no solamente en Europa, sino también localmente en América Latina, y eso que, cómo explorar más bien entonces ese ensamblaje local e internacional y las negociaciones, vínculos, tensiones que están en este ensamblaje, y es un ensamblaje epistemológico, es decir, es un ensamblaje que tiene formas de conocer el problema particulares, es un ensamblaje institucional, ¿no? ¿Cuáles son todas estas instituciones que se están gestando a nivel local e internacional, ¿no? Entonces hay consejos de nutrición, consejos alimentarios a nivel nacional, hay ministerios de agricultura, ministerios de salud, están los organismos internacionales, están las redes regionales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en América Latina va a haber una red muy fuerte, los nutricionistas, ese saber nutricional va a ser muy fuerte a finales de los 30, con un polo en Argentina, con un médico que se llamaba Escudero, y muchos nutricionistas de toda América Latina van a ir a entrenarse a Argentina, ¿no? Y ellos van a empezar a convertirse poco a poco en expertos que de alguna forma van ganando capital político y empiezan a tener cierta incidencia en la forma de concebir y de tratar de resolver algunos de los problemas alimentarios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero argumentar ahorita muy rápidamente es cómo es, digamos, el desarrollo en América Latina antes de ese desarrollo con mayúsculas, antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, que se crea la FAO y las Naciones Unidas, etcétera. Eso, digamos que no es que esas instituciones lleguen a un vacío epistémico institucional en América Latina y a Colombia en particular. Ya se habían creado un montón de iniciativas, de procesos, etcétera, para bien o para mal, pero ya había toda una infraestructura y cómo eso se va a ir transformando. Entonces, cómo, digamos, el problema de la alimentación se puede estudiar más allá. Cuando se estudia el problema del problema global de la alimentación, generalmente nos enfocamos solamente en esas grandes agencias, ¿no? La FAO, UNICEF, pero más allá de eso hay muchos otros actores, otras instituciones que están mirando el problema desde diferentes perspectivas, no necesariamente todos lo ven de la misma forma. Y por último, esa naturaleza fracturada y contingente de los proyectos de gobierno alimentario. Les voy a poner un ejemplo particular. Entonces, los antecedentes un poco del problema alimentario en Colombia, como les digo, para que haya un problema, primero se debe poder diagnosticar y una vez diagnosticado, pues se van a generar una serie de intervenciones. Y nada de eso es natural, nada de eso se da de forma automática, ¿no? Digamos, hay configuraciones epistemológicas, institucionales, políticas, económicas, que van permitiendo que eso se entienda de una u otra forma. Entonces, por ejemplo, en Colombia, cuando empieza a surgir la alimentación como un problema donde los expertos empiezan a decirle, señores políticos, señores gobernantes, ustedes tienen que hacer algo porque tenemos un problema social, económico, cultural, ¿sí? Eso empieza a ocurrir fundamentalmente a finales del siglo XIX. Acá, por ejemplo, les traigo una tabla que es muy interesante. Aquí podríamos pasar horas hablando sobre esta tabla. No sé si la alcancen a ver bien. Es una tabla que hace un médico en 1893
en un trabajo que se llama La alimentación de la clase obrera en Bogotá. Claro, la clase obrera en esa época no es como la podríamos pensar hoy en día, ¿no? Una persona asalariada trabajando en una industria, sino la clase obrera, pues se refieren sobre todo en esa época, en ese contexto, a jornaleros, digamos, a gente que en realidad está trabajando más en el campo que en la ciudad y que tienen una paga diaria, ¿no? Y esta tabla lo que muestra, en este caso, para los jornaleros de la Sabana de Bogotá, él los clasifica a diferentes actividades, pero por ejemplo la primera actividad, dependiendo de diferentes tipos de trabajadores, ¿no? También divide hombres y mujeres, etcétera. Pero por poner un ejemplo, el primero, en promedio, dice él, después de hacer un montón de encuestas, ir a las tiendas, preguntarle a la gente qué come, cómo come, etcétera, pues dice, bueno, un jornalero en promedio come al día 600 gramos de mazamorra, 600 gramos. De pan come 360 gramos, de carne come 50, hay algunos que no comían carne, pero bueno, este sí come carne, este grupo, ¿no? De chocolate come 15 gramos, de chicha 3.500 gramos, lo que da un total de 4.600 gramos. Y esto lo va a dividir en una cosa que antes no se podía hacer. Es decir, solo con el surgimiento de la nutrición moderna podemos traducir eso que les acabo de decir a una nueva cosa que van a ser los macronutrientes, que además después van a tener un equivalente calórico, ¿sí? Es decir, esos 4.600 gramos de alimento que se está comiendo un trabajador en la Sabana de Bogotá a finales del siglo XIX, se puede dividir en cuántos gramos de proteína, en cuántos gramos de carbohidratos y en cuántos gramos de grasa está consumiendo al día, ¿cierto? Y eso yo lo puedo comparar con otras tablas, ¿sí? Para mí es muy difícil comparar que un obrero bogotano coma 600 gramos de mazamorra, y por poner un ejemplo vamos a compararlo con un obrero alemán que está comiendo, yo qué sé, 1 litro de cerveza y 500 gramos de salchicha. ¿Cómo comparo eso? Muy difícil. Pero si puedo traducir eso a gramos de carbohidratos, de proteínas y grasas, ahí sí que tengo un estándar que me permite comparar. Y además me permite definir cuánto debería ser lo mínimo que come un obrero de acuerdo a su labor, de acuerdo a la energía que gasta trabajando, de tal forma que lo que al final del día, digamos, tenga las calorías suficientes para reemplazar las calorías que quemó durante el trabajo. Sí, eso es una mirada muy termodinámica del cuerpo. Es una mirada que nosotros todavía usamos. Obviamente nosotros pensamos nuestros cuerpos de múltiples formas, pero una que es muy moderna es esa mirada termodinámica, ¿sí? Que es de entrada y salida de energía. Hace 200 años, antes de mediados del siglo XIX, no existía esa mirada, porque no existía la termodinámica, no existía el concepto de calorías, por ejemplo, ¿sí? Después van a venir más conceptos, además de calorías y de macronutrientes, van a venir los micronutrientes, eso ocurre a principios del siglo XX, y entonces también vamos a empezar a pensar no solo en cantidad, sino en calidad, ¿no? Y entonces las vitaminas, etcétera. Pero esto a lo que voy es que esta tabla no puede existir en cualquier momento de la historia, es una tabla que solo tiene sentido en una configuración histórica muy particular, y una de las características de esa configuración es que empezamos a pensar el cuerpo humano como una máquina termodinámica que transforma energía, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nosotros todavía pensamos así? Porque todos cuando comemos, yo que sé, un helado, ¿no? O algunos de nosotros nos sentimos mal porque decimos, pucha, me acabo de meter 3.000 calorías, ese tipo de cosas, ¿sí? Aunque ustedes no tengan ni idea de termodinámica, piensan su cuerpo en términos termodinámicos. Entonces, este tipo de estudios son estudios que no los financia el Estado, nada. Son médicos, también había economistas, abogados que empiezan a hacer este tipo de estudios, pero poco a poco empiezan a decir, oiga, esto genera un problema porque al final del día lo que nos estamos dando cuenta es que están mal alimentados los obreros colombianos,
en este caso los obreros bogotanos, están consumiendo menos calorías que los estándares internacionales y eso genera un problema de salud y también un problema económico porque entonces son cuerpos que no van a poder trabajar bien y va a disminuir la productividad y eso pues va a tener un efecto económico y además en esa época pues está toda esta mirada eugenésica, racializada, pensando que un cuerpo se puede degenerar racialmente, entonces pues la clase obrera, en este caso bogotana, pues digamos se supone como degenerada racialmente, es una raza inferior y en parte eso se debe a su mala alimentación y se podría mejorar racialmente si mejora la alimentación, ¿no? Entonces son todos estos argumentos que ellos empiezan a poner sobre la mesa y a tratar de convencer a los políticos de que eso es un problema, digamos, de la incumbencia nacional y que habría que hacer algo al respecto. Entonces, ya en los 30, acuérdense que en los 30 llega finalmente, después de muchos años, el Partido Liberal al gobierno, después de muchos años de una hegemonía conservadora, y aunque esto viene, como les digo, desde finales del siglo XIX, empieza a como consolidarse, a tomar fuerza una política alimentaria desde el gobierno, desde el Estado central, en los 30, ¿sí? Empieza a tomar mucha más fuerza. Y entonces, ¿cómo se entiende el problema alimentario? Pues es un problema de salud, porque se entiende para esa época que una población mal alimentada es propensa a enfermedades de diversa índole. Es un problema económico y social porque la población, se supone, no tenía la suficiente energía para poder trabajar de forma eficiente, lo cual a su vez repercutía en su capacidad de producir y comprar alimentos nutritivos, ¿no? Era un círculo vicioso. Era un problema cultural, o sea, se pensaba en esa época. ¿Por qué? Porque se asumía que el grueso de la población tenía hábitos y costumbres alimenticios reñidos con los preceptos nutricionales. No saben comer, y yo les voy a decir cómo comer, ¿no? Ahí viene esa tensión. Y era un problema racial, como les acabo de decir, porque se pensaba que la alimentación pues, era un elemento central en esos supuestos procesos de degeneración y regeneración racial. Y las posibles soluciones ya desde esa época eran múltiples, eran complejas. Había, digamos, algunos decían, no, el problema es educativo, el problema de que la gente esté mal alimentada es que no sabe alimentarse. Fíjense que eso es un reduccionismo, ¿no? En el sentido de echarle toda la culpa a una supuesta ignorancia de las personas, ¿no? Bueno, alguien que venga de una tradición, por ejemplo, marxista, podría decir, no, momentico, el problema es que los salarios son muy bajos y hay una explotación y por eso es que la gente no se puede alimentar bien, ¿sí? Si ponemos todo el peso en que solo es educación, por un lado, asumimos que la gente es por naturaleza ignorante, no sabe comer y además desplazamos otros aspectos del problema. Pero no todo el mundo pensaba que era solo un problema de educación. Algunos decían hay que tener programas de asistencia alimentaria, otros decían hay que aumentar los salarios, otros decían no, si aumentamos los salarios solo se van a ese excedente lo van a gastar en alcohol, y otros decían no, está comprobado estadísticamente, otros estudios de otros países, que cuando aumenta el salario la gente mejora su alimentación y por lo tanto mejora su salud y al final pues todo va para mejor. Incluso había ya digamos alternativas o había sugerencias de que hubiera regulación de los precios, por ejemplo. Ahorita voy a hablar de una institución que se creó en esa época, el INA, Instituto Nacional de Abastecimiento, fomento agrícola y reforma agraria. Todo eso ya se estaba hablando en los 30, ¿sí? Es decir, ya había una mirada, digamos, muy compleja del problema alimentario y cuyas soluciones también eran muy complejas. Digamos que no todos los expertos reducían el problema a una mera cuestión, por ejemplo, educativa. No, había muchos expertos que decían esto es muy complejo, hay que articular un montón de cosas, etcétera, etcétera. Eso ya está ahí sobre la mesa desde la década por lo menos de los 30 acá en Colombia. Y de hecho en 1940 se crea un Consejo Nacional de Alimentación que articula. Ese consejo articulaba al ministro de Agricultura, al ministro de Salud, al ministro de Economía, el director de Ferrocarriles Nacionales, yo qué sé, toda una serie de instituciones que reflejaban que era un problema, digamos, multicausal, llamémoslo así, ¿cierto? Y que habría que coordinar una serie de esfuerzos para tratar de entender mejor e intervenir mejor el problema. Hasta ahora parece todo interesante.
vamos a hacer investigaciones sobre los... Entonces, ¿qué tenía que hacer ese Consejo Nacional? Hacer investigaciones más sistemáticas sobre los hábitos alimenticios de diferentes poblaciones en diferentes regiones del país, es decir, hacer encuestas nutricionales para poder, o alimentarias, para después poder caracterizar, digamos, el estado nutricional de los alimentos locales primero. Para eso se necesitaban laboratorios de bromatología y después saber más o menos en términos nutricionales cómo era la dieta de diferentes personas y diferentes regiones, asesorar a las instituciones encargadas de la asistencia social y la salud en materia, digamos, nutricional y de regulación alimentaria que ya existían, ¿sí? Fomentar la educación, claro que sí era un tema importante, pero era solo uno de los temas, coordinar esfuerzos con las instituciones internacionales ya existentes, fiscalizar y regular la producción, el mercado y los precios de los productos alimenticios y orientar la economía agraria bajo una lógica nutricional y de autoabastecimiento. Esa es una época en la que la autarquía es muy importante, es decir, los estados latinoamericanos en los 40, 30, 40, 50, en principio sobre el papel, están tratando de tener una política de autoabastecimiento, digamos, de proteger los mercados locales de alimentos y de tener, digamos, de poder producir por lo menos los elementos centrales de la canasta familiar que se pudieran producir localmente. Pero eso no se va a lograr. Pero era una política de la época. Entonces, acá van a empezar a entrar en los 40 una serie de instituciones que ya venían, como les digo, locales, el Ministerio de Agricultura, el de Salud, etcétera, etcétera, pero también internacionales. En Colombia, como en muchos países de América Latina, se va a crear una cosa que se llama el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, se crea en el 43 y es a partir de ahí que se crea el Instituto Nacional de Nutrición, que primero es un departamento y en el 47 se vuelve un Instituto Nacional de Nutrición, que es el que después en los 60 lo absorbe el ICBF. Pero durante un periodo de más de 20 años el INN va a ser muy importante en todo esto y cuando llega el Servicio Cooperativo de Salud Pública, los mismos expertos locales, bueno, ¿en qué los podemos ayudar en temas de salud? Y dicen, los expertos locales dicen, no, el primer problema es el problema nutricional. Y ya sabe, digamos, ya hay estudios, encuestas que hablan de subconsumo de proteínas, de carbohidratos, no, subconsumo de proteínas y sobreconsumo de carbohidratos, y esta triada, ¿no? Supuestamente fundamental para una buena nutrición, que es, hay falta de carne, huevos y leche. Eso va a ser muy importante, ahorita lo vamos a mirar. Entonces se crean estos institutos internacionales, ahí hay cuestiones más desde la nutrición, pero también del fomento agrícola, la extensión rural, etcétera, etcétera. Y bueno, pues digamos que acá, digamos, viendo esas instituciones, pues uno sí percibe que son diferentes a las internacionales como la FAO, ¿no? Está el Instituto Nacional de Nutrición o el Departamento de Fomento Agrícola acá en Colombia, pues digamos que ven el problema alimentario como algo muy complejo, lo ven menos, digamos, unidimensionalmente que instituciones como la FAO, por ejemplo. Pero bueno. Entonces, las intervenciones, y ya con esto termino rápidamente, ¿qué va a pasar en los 40 y 50? Va a haber fomento agrícola. ¿Cómo se va a tratar de fomentar la agricultura en Colombia en esa época? Medidas fiscales, ¿sí? Medidas fiscales como aranceles, van a, por ejemplo, restringir, incluso en ocasiones prohibir la importación de alimentos que se puedan producir acá localmente. Préstamos agrícolas. Va a estar lleno de corrupción, de problemas, pero es una política nacional. Se crea la Caja de Crédito Agrario en el 31 y en el 40 se empieza a defender la importancia de hacer préstamos al pequeño productor, porque hasta esa época era muy difícil y después en realidad nunca funcionó bien, pero se empieza a hablar de eso por lo menos. Regulación de precios. El INA, el Instituto Nacional de Abastecimiento, se crea en el 44, también lleno de problemas de corrupción, pero es el instituto que digamos, compraba o guardaba alimentos cuando hacía falta, cuando había demasiada oferta para controlar los precios. El primer plan quinquenal de agricultura es del 45. Las granjas experimentales que vienen desde los 20 se nacionalizan. En los 50 quizás, además de la de Palmira, una muy importante va a ser acá muy cerca de Bogotá, la granja de Tibaitatá, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, etcétera. Y políticas de autoabastecimiento, que les digo, van a ser muy complejas porque además
después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a tener una sobreproducción agrícola y se va a inventar una política, el Public Law 480, para gestionar eso, y va a empezar a hacer donaciones a los países pobres. Por ejemplo, a Colombia recibió durante muchos años trigo, y de hecho entre el 51 y el 71 el precio local del trigo se redujo a la mitad y su producción doméstica en relación con el consumo cayó de un 78 a un 11%. Es decir, en el 51 el 78% del trigo que se consumía en Colombia era producido localmente. En 1971, 20 años después, solo el 11%. Y eso se debió a esa política que después se llamó Food for Peace, ¿no? Alimentos para la paz, ya en la década de los 60 con Kennedy, etc. Educación vocacional agrícola, eso lo manejaba el Ministerio de Educación, pero también la extensión agrícola, que esa la manejaba el Ministerio de Agricultura. También se crea un servicio técnico entre Estados Unidos y Colombia que se llama STACA en el 53, y también incentivar diferentes cultivos, prácticas agrícolas. Y acá, digamos que acá no es solamente una cuestión tecnológica de venga, vamos a darle semillas híbridas, mejoradas, no sé qué, o abono, fertilizantes, o que usen tractores. Aquí empiezan a darse rápidamente cuenta que todos esos programas tienen una cuestión fundamental que tiene que ver con el cambio cultural. O sea, estos expertos empiezan a darse cuenta que eso nunca funciona, sino más. Y lo que tienen que hacer es un cambio cultural. Entonces, los que realmente empiezan a hacer digamos, o un nuevo grupo de expertos que empieza a estar ahí presente, es los antropólogos y los sociólogos, para entender cómo cambiar cómo lograr esos cambios, ¿no? Es una mirada muy paternalista, ¿no? Pero ahí están todos los sociólogos colombianos, pues digamos, padres de nuestras disciplinas. Falsborda, por poner un solo ejemplo, él después se va a distanciar y va a construir una nueva mirada muy crítica sobre eso, pero al principio ese era el contexto en el que Falsborda estudió en Estados Unidos, hizo su doctorado, hizo el estudio de Saucío, una comunidad cerca de Chocontá, etcétera. Era eso, cómo entender y tratar de fomentar ese cambio cultural que en principio va a mejorar la vida de esas personas. Después, Falsborda empieza a ser crítico y decir, hijo, pucha, no, acá hay un paternalismo y una arrogancia tremenda, vamos a inventarnos otras metodologías, y se meta la acción participativa, etcétera, etcétera. Estos son programas de la época de los 50, es el Club 4H o 4S, como se llamó acá. Este es todo un programa que hubo en Boyacá, en este caso en Duitama, con niños, las huertas caseras, ahorita les digo, las cocinas rurales. Ahí, por ejemplo, Falsborda jugó un papel importantísimo, y va a surgir una nueva experta que se llama la mejoradora de hogares, o la visitadora, Home Economics, una economía doméstica. Se vuelve una experticia que se vuelve muy importante, que trata de intervenir en estos lugares. Y finalmente, programas alimentarios. Hubo muchos, pero me gustaría rápidamente hablar de uno, que es el comedor escolar. Y es que el comedor escolar, digamos que no era solamente una política de asistencia alimentaria, no era solamente darle alimento a unos niños en la escuela pública. La idea del comedor escolar es que tuviera una granja escolar, y que en esa granja los niños aprendieran a cultivar, y les iban a dar semillas modificadas, y iban a construir una idea de cooperativismo y autoayuda que después iban a inculcar en sus casas. ¿Sí? Había todo un proyecto social, para bien o para mal, pero el comedor escolar era mucho más que simplemente asistencia alimentaria a los niños escolares. Era una construcción, digamos, de una nueva actitud hacia el agro, hacia la agricultura, hacia el trabajo cooperativo, etcétera. Y ahí, ese es el origen también de las cooperativas en Colombia. Ahí surgen a finales de los 30, cuando se crean estos programas. Inicialmente tiene esa idea, ¿no? Y va a haber políticas para fomentar el cooperativismo, etcétera, que se van a ir desarrollando, se van a tener un montón de problemas. El bipartidismo, liberales y conservadores, los gamonales, ¿no? Eso se ha estudiado, sobre todo cuando después en los 60 surgen las JAL, etcétera, las juntas de acción comunal, etcétera, pero el origen de eso está acá. Y ya, creo que voy a terminar ahí. Bueno, no, pues yo dándote como muchas ideas que se me vinieron a la mente, pero
bastante interesante esa explicación que nos hace sobre cómo se hace, cómo se ha hecho, ¿no? El ensamblaje entre los actores, la construcción entre instituciones, los mismos significados, inclusive la alimentación, ella es capaz de articular y ser transversal a diferentes campos. Y siempre ha sido como esa disputa de poder, ¿no? De narrativas y de significados, que tal vez el mecanismo que se ha realizado, como se lo ha hecho, es a través de la violencia, ¿no? Tú nos hablaste varias veces de violencia epistémica, inclusive en el mismo contexto de Colombia, pues me parece muy importante poder transversalizar eso de la alimentación junto a la violencia armada, ¿no? Y esas disputas territoriales que se dan a lo largo y ancho del país. Y viniendo un poco así para reflexionar sobre cómo es que esos conflictos se dan y que, cómo podemos articular ese significado de conflicto, ¿no? Porque inclusive el posibilismo de Albert Hirschman, que es uno de los autores con los que yo he trabajado más, nos dice que justamente los conflictos también pueden ser desarticuladores, pero también puede ese gerenciamiento de desequilibrios que se dan, pues puede llegar a ser una forma de articulación. Y inclusive también me surge esa, como esa idea de cómo los conflictos, como en Colombia nosotros tenemos también unos marcos normativos que si podemos analizarlo podrían ser incluso más avanzados que otras sociedades de América Latina, y pues pensando eso también cómo los conflictos han contribuido para eso. Pero pues sí me gustaría como abrir el debate a la discusión. Si alguien tiene algún comentario, preguntas, siéntase a voluntad de abrir el micrófono, de levantar la mano. Así que creo que pueden manifestarse tanto en el chat como abriendo el micrófono. Mil gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por este ratico. Sé que Natalia lo puyó y le echó látigo para que le diera duro. Hay cosas muy interesantes que creo que quedaron en el aire. O sea, ya cuando estaba entrando realmente como en el nudo del asunto, contándonos todos esos programas que había antes de la llegada de todo ese esquema de Revolución Verde, yo creo que son muy enriquecedores. Pues por lo menos yo quedé muy picado de conocer un poco más de cómo se dieron todas esas interacciones y lo que usted estaba contando, esos comedores escolares asociados a temas de huertas escolares, que son programas que parecieran muy revolucionarios en nuestras épocas, pero que desde la época, desde 1930 y punta, ya eran, digamos que parte de ese paisaje. Yo sí quería preguntarle una cosa porque me parece como muy tremendo, porque Eric Hall Jiménez habla mucho de los regímenes alimentarios y habla de que han existido tres grandes regímenes alimentarios. Y digamos que un parteaguas importante fue la Revolución Verde, donde precisamente se generan esos excesos de cosecha en el norte y nos llenan de programas de asistencialismo en estas zonas y digamos que acaban con todo un tema de agriculturas locales. Y ahí pues todo el tema del dumping acaba con muchos cultivos y mucha de esa soberanía alimentaria que se tenían en estos países, independiente pues del tema ya nutricional, pero había autonomía y soberanía alimentaria. Entonces, eh, sí me gustaría mucho que ustedes nos dieran un poco el concepto frente al tema de quitando la revolución verde, quitando todo el tema del esquema del comercio y cómo los alimentos hoy día pues ya ni siquiera forman parte de Estados-Nación o una lucha entre Estados-Nación, sino de unas multinacionales en contra del resto. Eh, Uno ve que en la historia de la alimentación el tema de que los pueblos siempre tengan la autonomía sobre sus alimentos es un tema casi que estratégico desde el punto de vista de estrategia de estados. Y eso viene incluso desde el ejemplo de, de Troya, que fue sitiada por los griegos y que básicamente resistieron el sitio fue porque tenían unas reservas alimenticias, porque tenían agricultura urbana en el interior de Troya y lograron tener un tiempo para poder, digamos que los griegos no poder tomarse eso. Desde esa misma época se sabe que quien deje los alimentos en manos de otros, pues básicamente lo que está haciendo es entregarle los pueblos a esos
a esa dependencia. Entonces, en ese sentido, usted ve países como Japón, como Estados Unidos o los mismos europeos, donde básicamente el tema de la alimentación es un tema de seguridad nacional. Aquí usted, ¿cuándo cree que nosotros entregamos el tema de una seguridad nacional frente al tema de los alimentos a que se abriera para el mundo? Quería hacerle como esa pregunta. Y muchísimas gracias. Puedes abrir tu micrófono al lado izquierdo abajo. Sí, ya lo tienes abierto. Sí, gracias, gracias. Buenas noches. Sí, o sea, me parece interesante la presentación de como este proceso histórico del problema de la alimentación en nuestro país. Yo creo que ahí sí toca hacer como ese análisis más profundo entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, porque es que en aras, como decía, de la seguridad alimentaria, pues nos están quitando esa soberanía alimentaria, ¿no? Uno ve que ya hay semillas, decía, por los transgénicos, ¿no? Que eso va a ser un problema de dependencia para América Latina, en especial nuestro país. Uno ve que ahí está la lucha, ¿no? Uno ve la lucha, en nuestro caso acá el Cauca, la lucha de los pueblos indígenas por conservar las semillas propias. O sea, ellos ya tienen sus bancos de semillas porque ellos ya prevén que hacia el futuro vamos a tener esa dependencia de las semillas transgénicas. Entonces, profundizar en ese tema de la soberanía alimentaria. Ahí mi pregunta es, bueno, habían unas posibles soluciones a esa mala alimentación. Entonces, bueno, él decía ahí estos restaurantes escolares, pero hoy en día con este programa de alimentación escolar, el PAE, los programas de alimentación escolar, vemos que no se ha solucionado esa desnutrición, sino que yo creo que ese problema de la desnutrición en estos restaurantes escolares actuales ha aumentado ese problema de la nutrición, porque es que ahí están ofreciendo unos alimentos de baja calidad. Entonces, me preguntas, bueno, ¿qué posible solución sería hoy en día, teniendo en cuenta ese contexto que estamos, de restaurantes escolares, digámoslo así, malos, en manos de particulares, privados, que ya no los maneja el Estado, sino particulares? Entonces ellos van es decimos nosotros, por el negocio, por la ganancia, y no les importa la alimentación de los estudiantes, de los niños. Entonces ahí hay un problema de desnutrición. Entonces, ¿qué se podría plantear ahí como posibles soluciones? Gracias. Muchas gracias, Estefan, por tu presentación también muy provocadora, y también como yo creo que igual que Alejandro nos dejaste picados con esta idea de poder profundizar mucho más en el momento previo a la Revolución Verde, ¿cierto? Y lo digo porque, digamos, muchos de los que estudiamos este tema nos hemos concentrado en cómo la Revolución Verde, digamos, constituyó un hito en el cambio, digamos, de las políticas alimentarias, en el cambio de los sistemas productivos, en el desplazamiento, digamos, de lo que hemos llamado la economía campesina, que luego, digamos, se profundizó con la implementación de políticas neoliberales en toda América Latina y el Caribe, ¿cierto? Donde ya dejó de ser el Estado, perdió mucho más participación, digamos, en la producción nacional, y donde se empieza a ver que el negocio agroalimentario queda en manos de unas pequeñas corporaciones de las que dependemos ahora todos, ¿no? Entonces, como uno era cómo dialoga, claro, todo el tema de la política agroalimentaria, cómo dialoga con un sistema económico, ¿cierto? En sus distintas fases, y cómo eso va respondiendo a ciertos intereses en cada uno de esos momentos. Y ahí, digamos, que quisiera como a partir como de tu experiencia hacerte dos preguntas. Uno, si pudieras como contarnos un poquito más sobre eso que viste antes de la Revolución Verde, porque vi cosas como muy potentes en las diapositivas, y me gustaría que nos pudieras desmenuzar más qué lecciones que se vio ahí, que uno pudiera, a pesar de los distanciamientos
financiamientos en términos de sistema económico, etcétera, y del contexto que uno pudiera pensarse hoy, ¿cierto? En clave de una nueva política agroalimentaria para Colombia. Y dos, digamos, también en clave de eso que históricamente has hecho, ¿cuáles son las limitaciones que ves actualmente para pensarse en una política no de seguridad, sino de soberanía alimentaria, como señalaba que me precedió, ¿cierto? ¿Cómo pensarnos, a pesar de todo lo que hemos perdido en términos de soberanía alimentaria y de producción nacional y la fuerte dependencia que tenemos en importaciones, cómo pensarnos hoy, qué claves que te ha dado a ti como este análisis histórico para pensarnos eso hoy en Colombia y no solo en Colombia, sino en varios países de la región, digamos, que tenemos, que mantienen, digamos, como el mismo proceso de dependencia. Listo, genial. Bueno, entonces fue puchando unas preguntas fantásticas. Creo que, digamos, acá estamos tocando ya unos asuntos bien interesantes, que no es solo una cuestión, digamos, eso, como un prurito histórico de, mire que antes de la Revolución Verde ya había cosas acá locales, sino porque eso que llamamos Revolución Verde, digamos, se termina configurando localmente a partir de lo que ya había, ¿no? Es decir, de nuevo, esas cosas, esos programas internacionales no llegan a vacíos institucionales, epistémicos, locales, al contrario, ya existían. Incluso hay historiadores que hoy en día están haciendo argumentos históricos como que la Revolución Verde se inventó en Colombia en los 20, ¿no? Hay un historiador en Estados Unidos que está escribiendo un libro sobre cómo la Revolución Verde surgió en el Valle del Cauca en los 20, por ejemplo. Eso tiene que ver también con otra cuestión también un poco eurocéntrica o norcéntrica, y es un debate muy fuerte en la historia de la ciencia, y es, podemos pensar que toda la ciencia viene por allá de afuera y solo y nosotros, los de la periferia, ¿no? Es el debate centro-periferia, y nosotros los de la periferia somos simplemente unos receptores pasivos, o también ayudamos a coproducir el conocimiento, ¿no? Entonces, eso es un nivel, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo lo desmenuzo. Voy a empezar con algo que me parece muy, muy importante, y es como distinguir un poco seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria políticamente toma fuerza en los 70s. La FAO, digamos, hace un congreso en 1971, creo que fue, donde empiezan a definir muy bien seguridad alimentaria, pero es un concepto que viene desde mucho atrás. Y entre otras, tiene que ver con que un alimento sea inocuo, es decir, la seguridad alimentaria tiene que ver con que asegurar que el alimento que uno pueda comer, digamos, nutricionalmente de forma adecuada, y que esos alimentos sean inocuos además, o sea, que cumplan con calorías y micronutrientes, vitaminas, pero que también sean inocuos. En principio eso está todo muy bien. Y efectivamente muchas veces el discurso de la seguridad alimentaria ha venido en detrimento de las condiciones de la soberanía alimentaria. Un ejemplo que yo conozco que se ha estudiado es, por ejemplo, la panela. La panela, históricamente la producción de panela es el segundo renglón de agricultura más importante de Colombia. Es muy grande históricamente la producción de panela, y además la producción de panela estuvo protegida por el gobierno nacional desde los 40, si no estoy mal, porque ya los grandes ingenios, cuando tenían sobreproducción de azúcar, quemaban el azúcar y vendían panela. Entonces en principio eso estaba prohibido. Una cosa es que lo prohibieran, otra que no lo cumplieran, pero digamos que hubo una política de protección panelera en Colombia durante muchos, muchos años. Y pues hubo también todo un proyecto de hacer cooperativas, ¿no? de tener trapiches entre varios, etcétera, etcétera. Eso sigue funcionando. Pero justamente un poco en un régimen, digamos, neoliberal, el discurso en este caso de la seguridad alimentaria en términos de higiene, digamos, el dispositivo higiénico, lo que terminó diciendo era que estos trapiches no cumplían con toda una serie de requisitos higiénicos, y empezaron a hacer toda una serie de exigencias
el INVIMA, etcétera, empezó a hacer una serie de exigencias de que supuestamente debería ser una panela higiénica que en principio, digamos, en un primer momento, empezó a desmantelar y empezó a atacar profundamente estos grupos locales de trapiches que llevaban décadas y décadas produciendo panela. Entonces, ese es un ejemplo que se ha estudiado y seguramente ustedes conocen muchos más, pero yo ahí sí le doy la razón a Alfonso, ¿no? Como un aspecto, un tema de la seguridad alimentaria puede incluso aprovecharse, en este caso la higiene, la inocuidad, para, digamos, desplazar unas producciones locales a favor de grandes producciones, digamos, más industrializadas, etc. Eso por un lado. Y efectivamente el cuidado de las semillas, bueno, eso es un tema muy complejo porque además pues las semillas modificadas genéticamente rompen nuestra noción de lo natural y lo cultural, ¿no? Entonces, pues ya una semilla no es algo que está natural y que le pertenece a todo el mundo, sino que pertenece ahí a una industria, a Monsanto, hoy en día a Bayer, etcétera, y como por ejemplo, en Estados Unidos no solo se condena, sino se judicializar a este trabajo, digamos, ancestral de los cuidadores de semillas, ¿no? Han metido a gente a la cárcel, gente que se dedica a recolectar semillas, pues los meten a la cárcel porque dicen que las semillas no es de ellos, no lo pueden hacer. Entonces es un problema muy, muy complejo. Y de hecho, en esta época, digamos, retomando un poco lo de Alejandro, estos regímenes alimentarios, como estas periodizaciones que podemos hacer, pues en esa época, además de una política nacional digamos, de autonomía alimentaria, pues había bancos de semillas públicos, ¿no? Eso era muy, muy importante, eso era una política pública, ¿no? Estas granjas experimentales repartían semillas gratuitas, semillas que habían sido trabajadas ahí en las granjas para que fueran más resistentes a ciertas enfermedades, etc. Entonces había una política pública de semillas, de circulación pública de semillas. Entonces, bueno, eso digamos que nos lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con la Revolución Verde y qué está pasando antes. Entonces, ¿qué es la Revolución Verde? Ya es complejo, porque como les digo, históricamente, digamos, no necesariamente la Revolución Verde ocurre después de la Segunda Guerra Mundial con la Fundación Rockefeller, etcétera, ¿no? La narrativa histórica, para los que no conocen un poco, es que Estados Unidos, a través de la Fundación Rockefeller, financia todo un estudio en México primero sobre el maíz, y esto después, digamos, se internacionaliza, también llega a Colombia y después lo llevan a Asia, ¿no? A la India y a otros, y también a África, y es como una política internacional de eso, de una aplicación de unas tecnologías, unos conocimientos que son impuestos en esas periferias y que al final van a tener digamos, van a fracasar completamente en el sentido de que generaron más pobreza y hambre, ¿no? Pero entonces esa es la narrativa estándar de que es la Revolución Verde. Pero fíjense que lo que vemos acá es que primero, acá en Colombia, pues ya hay granjas experimentales, por lo menos desde los 20, la de Palmira son iniciativas privadas, pero después se nacionalizan, pero están funcionando en los 20. Por ejemplo, en los 30, tanto las granjas escolares, había otra institución que se llamó las colonias escolares de vacaciones. Bueno, en varias de estas instituciones, ya estas granjas les dan semillas que ellos han producido para que las usen, para que aprendan a cultivarlas. En los 40 va a haber todo un proyecto, por ejemplo, de huertas caseras. Eso, de hecho, con eso quería terminar. Ahorita les cuento un poquito. Pero uno sí que podría hacer un argumento de que ya hay un proyecto, hay un plan quinquenal de agricultura en 1945, ¿no? Planeación a 5 años, etcétera. Es decir, ahí ya están ocurriendo muchas cosas. Entonces, por un lado, digamos, claro que no es un régimen neoliberal,
en el sentido, al contrario, ¿no? Ahí es como un auge de la intervención del Estado, tanto así que se crea el INAH, ¿no? Que sería como la antítesis de un programa neoliberal, es decir, una institución nacional que regula los precios de los alimentos, ¿cierto? Lo que pasa es que va a fracasar porque hay mucha corrupción. Entonces, una de las preguntas es, oiga, esto de los restaurantes escolares viene desde mucho tiempo atrás. Yo sí creo, o sea, es decir, cuando hacen estas encuestas, etcétera, pues sí que hay un estado de desnutrición, yo creo que eso es un hecho, es decir, alguien podría decir, no, es que el saber nutricional, pues no, tenemos que desplazarlo completamente, yo no estoy tan de acuerdo con eso, o sea, lo que pasa es que usa un lenguaje que genera unas, llamémoslo así, unos choques epistémicos también, pero bueno, digamos que sí que hay un estado de desnutrición en gran parte de la población. En esa época, como les digo, la triada, ¿no? El remedio era comer más huevos, leche y carne, pero no podía, la gente no podía, no había leche, ¿sí? La carne era demasiado costosa, los huevos la gente los tenía, pero para venderlos no se los comían. Entonces, de hecho, no solo, por ejemplo, los comedores escolares, una de las políticas más grandes que se trató de hacer en esa época, en los 50, fue el cultivo, fomentar el cultivo y el consumo de soya. En esa época la soya se llamaba la carne de pobre, ¿sí? Hoy en día, fíjense que hoy en día el problema de la soya es otro problema, es un problema, digamos, ambiental, de monocultivos, ¿no? En Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, grandísimas extensiones de solo soya, y es una soya que es exportada a Asia, sobre todo a China, además para alimentar animales, ¿no? Pero en esa época, en los 40s y los 50s, la soya se va a entender como un posible, digamos, como una solución más o menos inmediata a un problema que es mucho más estructural, pero mientras vamos solucionando todo eso, pues tratemos de por lo menos cultivar y consumir soya. Entonces había recetarios de cómo hacer leche de soya, incluso hubo una ley en la que los panes tenían que panificar, o sea, el proceso de panificación tenía que utilizar ciertas cantidades de soya, etcétera, etcétera, pero eso fracasó. Y eso nos lleva entonces a una cuestión sobre la solución. La solución es muy compleja. En el caso de los comedores escolares, yo también estoy de acuerdo, o sea, los comedores han fracasado, y han fracasado por varios motivos, pero uno de ellos es por la corrupción. Yo creo que ahí la falta de coordinación y la corrupción, digamos que es un primer problema que hay que atajar. Después tendremos otros problemas que tampoco hemos podido resolver. Por ejemplo, una estudiante mía hizo un trabajo muy bonito, una etnografía sobre cómo se construye una minuta. La minuta es como digamos, una minuta alimentaria. La minuta es la guía de cómo va a ser el menú en un restaurante escolar con enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque es un restaurante que cae en una zona donde hay, digamos, pues minorías étnicas, como se las llaman oficialmente, y entonces, dado que la alimentación también es un fenómeno cultural, pues hay digamos, un derecho ahí nuevamente, no solo a la seguridad alimentaria, pero también a una soberanía cultural. Entonces, estas minutas con enfoque diferencial supuestamente tratan de tomar en cuenta eso. Entonces, hacen reuniones con los padres de familia para saber sus hábitos alimenticios, sus tradiciones, etcétera, para tratar de integrarlos en la minuta. Pero en la práctica eso no funciona. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que manejar eso es una nutricionista que nunca la han preparado para hacer ese tipo de trabajos, y ella tiene que lidiar con todas estas comunidades, y eso termina volviéndose, digamos, una simple proceso en el que se cumplen unos requisitos, sí, trajimos a los papás, no sé qué, y al final, pues, la manipuladora de alimentos, pues, hace lo que puede con los alimentos que le llegan y ya está, ¿no? Entonces, ese es otro problema, cómo realmente integramos esos saberes y esas prácticas en las minutas, en los menús diarios de los restaurantes escolares, cómo fomentamos que se usen alimentos locales, ¿sí? Que se usen huertas locales, cómo fomentamos eso. Pero primero tenemos que romper esa cadena de corrupción, pienso yo, ¿no? Que vemos una y otra vez, pues esos contratos, tercerización del abasto de los alimentos, y bueno, contratos leoninos donde venden pechugas de pollo a 40.000 pesos, o comida dañada, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahí hay un elemento de lo público muy importante, un elemento de cómo superar esa corrupción. Y ya después de eso, cómo construimos con las comunidades la misma dieta, los mismos menús, ¿no? Pero es muy complejo. Creo que eso, bueno, eso era un poco. Bueno, rápidamente, y con esto les comento, pues, si ustedes se meten en YouTube y ponen La Huerta Casera 1947, va a haber un documental que se hizo en ese año de un programa que se hizo, que empezó en el 46, que se llamó eso, La Huerta Casera, y era distribución de semillas gratuitas, distribuyeron semillas por todas partes. Esto era el Ministerio de Economía, porque en esa época, en el 46, no había Ministerio de Agricultura, sino formaba parte del Ministerio de Economía. Entonces, el Ministerio de Economía distribuyó de semillas gratuitas en toda Colombia a través del extensionismo agrícola, ya existía, ¿sí? Creó una cartilla que se llamaba La Huerta Casera, también la distribuyó e iban de pueblo en pueblo diciéndole a la gente, mire, usted tiene que cultivar esto porque su dieta tiene problemas de esto, de nutrición, mire que hay que comer hortalizas, que hay que comer tomates, etcétera, etcétera. Alejandro, hasta luego, que estés muy bien y muchas gracias por tu pregunta. Esa huerta, digamos que un par de años después, en 1951, dos antropólogos que fueron muy famosos en Colombia, uno que era, digamos, de origen alemán, que se llamaba Gerardo Reichel Dolmatov, y su esposa, Alicia Duzán, se fueron a hacer trabajo etnográfico a un pueblito en la Sierra Nevada de Santa Marta, un pueblo que pues es famoso porque hubo una masacre ahí, ¿no? Hace un par de décadas, Atanques, el pueblo de Atanques. Pero bueno, estoy hablando de 1950, y cuando ellos llegaron, duraron un año viviendo en el pueblo, hicieron una descripción etnográfica de la vida de ese pueblo muy tremenda. Es un libro que se publicó originalmente en inglés, The People of Aritamas, digamos, le cambiaron el nombre al pueblo, pero después la Universidad Javeriana lo tradujo y lo publicó recientemente. Es muy interesante porque además la mitad o más del libro es sobre la alimentación, sobre prácticas, creencias, valores. Bueno, y justamente hablan sobre la huerta casera. ¿Y qué pasa? Pues dicen, bueno, esta huerta casera fracasó totalmente acá en el pueblo de Atanques porque las imágenes que tenían de la cartilla no tenían nada que ver con su realidad, digamos, porque a la gente le daba rabia que viniera un extensionista a decirles cómo tenían que comer, como si ellos no supieran, como si fueran, ¿no?, ignorantes, decían ellos mismos, ¿no? En fin, eso fracasó. Entonces, de pronto la huerta casera en su concepción tenía, digamos, una idea buena, era una idea adecuada, efectivamente estaba tratando de resolver un problema real, ¿no? Pero la forma de cómo solucionarlo, de cómo atacarlo, pues fracasó completamente, y tiene que ver con eso, con un completo desconocimiento de los hábitos y de las prácticas locales, de los mundos alimentarios locales, con las contingencias. Entonces contaban la historia de un señor que efectivamente, gracias a la huerta casera, al folleto, empezó a cultivar tomates, ¿no?, porque le decían, tiene que comer tomates que son muy nutritivos. Entonces digo, bueno, comamos tomates, no le alcanzaba para comprarlos, los cultivó, y cuando los cultivó, las hormigas se los comieron. Entonces, frente al fracaso, digamos, su forma según el análisis de estos antropólogos, frente a ese fracaso, su forma de lidiar con eso fue asignarle un nuevo significado a los tomates. Entonces, contó, dijo, no, pues yo me fui a un pueblo cercano donde hay un hospital, estaban operando una señora que tenía cáncer de cuello uterino, tenía unos tumores, y cuando se los sacaron, esos tumores se parecían a un tomate, dijo él, esta persona. Entonces, cuando volvió a su pueblo, a Tanques, pues contó esa historia, dijo, no, los tomates en realidad son gravísimos porque producen cáncer, producen, ¿no? Entonces, y mucha gente, dicen los antropólogos, dejaron de comer esos tomates. Entonces, esto simplemente es una anécdota, pero es para ver las contingencias y los mundos de significado tan complejos que se van construyendo en torno a qué es un alimento saludable. Eso es muy complejo, eso no es simplemente que tenga tantas, yo qué sé, calorías o nutrientes o vitaminas, ¿no? Es una amalgama muy compleja cultural, de múltiples saberes y múltiples tradiciones que se está reconfigurando y resignificando constantemente. Y por eso también las políticas alimentarias son tan
tan complejas. Y eso tiene que ver con lo que preguntaba, las limitaciones de las políticas de soberanía alimentaria. Yo creo que tienen que ser políticas que se tienen que construir desde abajo, ¿no? No hay de otra. Pero aún así están absolutamente atravesadas por contingencias, efectos no esperados, resistencias. Como decía Natalia, también las resistencias son posibles. Las resistencias también terminan generando agenciamiento, efectivamente, pero es muy complejo. Yo creo que eso tiene que ser muy interdisciplinario. Muchas veces pensamos la alimentación solo en su dimensión biológica o nutricional. Yo creo que eso tiene que ser muy, muy interdisciplinario. Tiene que congregar a una serie de expertos y a las comunidades locales y a sus saberes locales y buscar formas posibilistas de entender y tratar de resolver los problemas alimentarios, que los hay, ¿no? Hace poco yo dirijo una sección de estudios sociales de la salud. Hace poco un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia hizo un estudio alimentario en La Guajira con la premisa que me pareció muy interesante y se publicó ese artículo, empecemos preguntándole a los locales ellos cómo entienden el problema alimentario, cuál es el problema alimentario, ¿no? No simplemente, bueno, ustedes tienen un problema que es este y vamos a ver cómo lo resolvemos. No, empecemos primero definiendo qué es el problema que tenemos, ¿sí? Eso me pareció muy interesante y son iniciativas pequeñas, pero que tienen que empezar a surgir. Yo creo que, por ejemplo, otro elemento que yo he pensado mucho es la formación de los agrónomos, de las nutricionistas y nutricionistas, dietistas, etcétera, de todos estos expertos que muchas veces se enfocan en un solo aspecto del problema, ¿no? En la química de las semillas o en el metabolismo de la alimentación. Yo creo que estos expertos deberían tener una formación mucho más interdisciplinaria. Bueno, lograr eso es complejo, pero vale la pena intentarlo, así como, por ejemplo, yo trabajo en una facultad de medicina, nosotros tratamos, por lo menos en la vida, ¿no? En el día a día, de formar médicos que entiendan que los fenómenos de salud y enfermedad son mucho más complejos que un fenómeno biológico, son fenómenos socioeconómicos, políticos, culturales, y en la formación de los médicos estamos constantemente tratando de inculcar ese tipo de miradas. Digamos, es otra también, yo creo que en la formación sí que hay una cuestión importante en la idea de qué tipo de expertos estudian y tratan de entender los problemas alimentarios. Pregunta, ¿la desnutrición está vinculada a variables como la oferta, la inocuidad, la propiedad de la tierra y sus tamaños, la capacidad de alimentos? ¿Cómo vería usted el acercamiento a soluciones? Y también pregunta cómo incluir a pequeños productores, campesinos en programas de alimentación y, bueno, y no dejarlo a multinacionales y agroindustrias quienes suelen ganar las licitaciones públicas. ¿Cuáles serían otras alternativas a la asociatividad? ¿Quieres hacer la pregunta en la secuencia para que respondamos los tres? Sí, yo quisiera plantear lo siguiente. La dinámica de la charla hay que dividirla en dos momentos históricos para poder interpretar la soberanía alimentaria y la problemática moderna de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Estamos hablando de 1930 a 1950 como un ciclo histórico previo a la realidad actual. Y desde la pérdida de la seguridad alimentaria lo tenemos que mediar por un proceso político con respecto a la ruralidad como política de Estado nacional, que se trató de ruralizar la población con un acto muy fuerte a través de la Misión Colombia de 1950, que generó una recomendación al Estado de concentrar a los consumidores en los centros urbanos y proveer los mercados a partir de la economía de escala con el gran capital. Entonces, esa parte histórica tiene también otro cuento, que es esa concentración de la propiedad. Entonces tenemos población rural muy alta en el ciclo inicial que usted analiza, pero en este momento la población rural se invierte porcentualmente y hay que proveer de más alimentos a la parte urbana. Entonces la seguridad alimentaria ahora la están mirando en huertas, en terrazas de las grandes urbes. Es la parte más dolorosa pues, que me ha parecido a mí, que trabajé en el sector agrario con los programas de reforma agraria. Y la otra es la parte de la tenencia de la tierra, cómo se maneja
con el ánimo de impedir la producción por parte de los actores sociales rurales con el sentido histórico que traían de una producción alimentaria balanceada. Entonces, esa parte es la que creo yo que hay un vacío ahí de interpretación para poder confrontar los hechos históricos y muy graves en la modernidad. Y en el caso de Colombia, pues es el índice de Gini que nos muestra una alta concentración de la propiedad del 0.88%, del 88%, entonces nos genera una situación que es difícil de manejar la seguridad alimentaria sin un derecho y un acceso a la tierra. En el caso de Medellín, por decir algo, a medida que estamos urbanizando la parte rural, se presenta lo que hay en los corregimientos de Medellín, por decir algo, donde los predios son mayoritarios, digamos, de la mayor población campesina, es de menos de 3.000 metros cuadrados. ¿Qué producción agraria diversificada podemos tener allí para acumular producto y abastecer 3,5 millones de habitantes del municipio de Medellín? Esas son las presiones para un proceso de colonización de mercado a través de la oportunidad de la producción nacional. Yo diría que esa parte es la más fuerte que hay que trabajar y es la que hay que concertar dentro de los procesos políticos y, digamos, en los procesos electorales de este momento, presionar un poco más sobre la reforma agraria. Claro, no, muchas gracias por esos comentarios, digamos, cuando, de nuevo, digamos, como las capas, ¿no? De cómo resolver el problema alimentario. Y yo acá estoy, pues, eso, como dando, cuando yo empecé este proyecto, yo lo que empecé, en el momento en el que estoy, lo llamo una cartografía. Voy a hacer un mapeo de lo que se hacía. No voy a asumir, ¿no? Como historiador, digamos, claro, digamos, yo estoy estudiando la década de los finales de los 30, 40 y 50, digamos, yo qué sé, por ejemplo, pues la mayoría de la historia de los 50 es una historia de la violencia con B mayúscula, y es evidente las razones por las cuales la mayoría de los historiadores que se dedican a estudiar la década de los 50 estudian la violencia, ¿no? Sin desconocer eso, este primer momento de investigación, lo que yo quería era hacer es una cartografía, bueno, además de todo el proceso tan brutal de violencia que hubo en los 50, que viene desde atrás además, y tiene mucho que ver con la tenencia de tierra. ¿Qué está haciendo el Estado? Esto es una historia de las políticas del Estado. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Estado para entender y abordar y tratar de resolver el problema alimentario? ¿De acuerdo? Y digamos de nuevo, la reforma agraria, desde los 30, desde la ley 100 del 36 de la reforma agraria de López Pumarejo, pues ya se entendía que uno de los problemas de fondo del problema alimentario era la tenencia de tierra. El problema es que no se pudo resolver, ¿no? Y ahí eso no es solo culpa del Estado, digamos, o yo no sé cómo, bueno, acá no sé cómo, a ver, como una cosa es lo que el Estado quiere o no quiere hacer, y es el poder regional, el poder de los grandes terratenientes, que obviamente pues, influyen en la política, etc. Efectivamente, cuando llega la misión de 1950, que es la primera misión que envía el Banco Mundial a un país de América Latina, comandada por un economista canadiense, ¿no? Que se llama Laochín Curie, que además después se queda a vivir acá en Colombia. Efectivamente, esa primero pareciera una misión para fomentar el desarrollo económico de Colombia, a través de la industrialización, es lo que siempre se ha dicho, pero efectivamente muchas de las recomendaciones que hace Curie tienen que ver con el desarrollo agrícola y tienen que ver con una lógica de la época, pienso yo, a ver si tampoco yo soy un experto en estos temas, yo vengo más, ¿no? desde el mundo del problema nutricional, etcétera, y cada vez me he ido interesando más en el problema agrario, ¿sí? Entonces, como yo entiendo eso, es que Curie, digamos, la forma de pensar en ese momento es, bueno, estos países van a lograr un desarrollo económico a través de la industrialización. Eso tiene que ver con esas políticas también de la CEPAL, ¿no? Que es este grupo que se crea también en los 40, finales de los 40, con sede en Chile, en fin, de pensamiento económico latinoamericano. Entonces, va a haber un proceso tenemos que fomentar una industrialización local, entre otras cosas fomentando pues la sustitución de importaciones. Esa industrialización lo que va a generar es un traslado de la gente del campo a las ciudades,
en Colombia también está ocurriendo, no por la industrialización, sino por la violencia, en fin. Y entonces, claro, va a haber menos mano de obra en el campo y por eso tenemos que optimizar la producción agrícola para que pueda alimentar a esa masa creciente urbana que ya no va a estar produciendo comida, ¿no? Esa es un poco la lógica, como yo entiendo que ellos la entendían en los 50. Y más aún porque las tasas demográficas también están empezando a aumentar tremendamente, ¿no? La población está aumentando. Entonces, en los países pobres. Entonces, Curie lo que propone es eso, una optimización de la agricultura, una tecnificación de la agricultura, pero es algo que él propone que ya se está haciendo nuevamente. De hecho, él cuando se queda a vivir y llega a Rojas Pinilla, renuncia como asesor del gobierno y pone una finca lechera acá en la sabana de Bogotá y quiebra, ¿no? Quiebra pues por múltiples razones. Pero pues tenía unas vacas súper productivas, tenía ordeñadores eléctricos, mecánicos, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo el sistema pues quebró, entre otras porque la leche de buena calidad la pagaban al mismo precio que la de mala calidad, por ejemplo, ¿no? De hecho, en Bogotá hasta los 60, incluso 70, se vendía leche cruda. Bueno, había dos circuitos, leche cruda y leche pasteurizada, pero la gente que compraba leche pasteurizada la hervía en la casa, porque era producida con leche con demasiada alta contaminación bacteriana. Entonces, sí, yo creo que la tenencia de la tierra pues es uno de los problemas estructurales. La pregunta empírica es cómo resolverlo, ¿no? Es decir, seguramente nuestras reformas agrarias pues fueron muy tenues, ¿no? La del 36 pues fracasó y de hecho lo que se apropió, ¿no? De los argumentos que también decía Curie y han dicho muchos otros era que la estrategia fue, bueno, como las tierras que no sean productivas las vamos a expropiar. Los grandes terratenientes lo que hicieron fue meter ganado para que hubiera algún tipo de productividad y no se las expropiaran, ¿no? Entonces, el argumento era que las tierras buenas para el cultivo fueron desplazadas con ganado y quedaron solo las laderas y tierras mucho más difíciles para el cultivo en términos generales, ¿no? Entonces, uno de los efectos digamos, de una política de reforma agraria del 36 y después cuando llega ya, bueno, toda la política de reforma agraria en los 60, pues ya es otra historia, ¿no? Que después la desmontan, de hecho en los 70 con el primer Pastrana. Pero sí, yo creo, la pregunta empírica es qué tipo de reforma agraria, cómo hacerla y cuál funcionaría, ¿no? México hizo una reforma agraria, digamos, mucho más potente, mucho más fuerte, pero tampoco resolvió su problema alimentario, ¿no? Con esto yo no estoy defendiendo ni mucho menos ni a los terratenientes, ni desconociendo la intolerable, digamos, desproporción de tenencia de tierra que hay en este país. Pero la pregunta es cómo, digamos, cómo pensar una reforma agraria que sea efectiva. Empezando porque el catastro todavía en Colombia, el catastro rural pues no existe, ¿no? Hay todavía fincas medidas en sistemas coloniales, etcétera, que eso parece tan técnico y tan, no sé, como tan poco político, pero es fundamental para hacer una reforma. Y de hecho los grandes terratenientes se han opuesto históricamente a modernizar el catastro, ¿no? Entonces, bueno, no sé muy bien cómo contestar esa pregunta. Efectivamente, la tenencia de tierra es fundamental. Para los sociólogos de esa época, tanto existía el problema del latifundio como el problema del minifundio, ¿no? La tierra demasiado pequeña, se había fragmentado tanto que ya no era productiva ni siquiera para digamos, el autoabastecimiento local, pensaban ellos. Yo no sé, digamos, si eso sea cierto o no, pero, digamos, simplemente trato de mostrar un poco, poner sobre la mesa los debates de la época, a ver si podemos pensar debates actuales. Muchas gracias, Estefan. Muy interesante la conferencia. Creo que das unos apuntes muy interesantes. Habría que ahondar en varios temas, ¿cierto? El tema, por ejemplo,
de los programas como tal de alimentación acompañados con el tema de nutrición y enseñarle el tema de cultivar a los niños es algo que está, digamos, en el papel, pero que no se ha cumplido en los municipios, y lo que se cumple es muy poco. Pero bueno, eso sería otra discusión de cómo estos programas, tanto el PAE como los programas de acompañamiento en el tema del tema nutricional y el tema de enseñarles a querer el campo, qué tan en el papel se quedan, qué tanto se queda en la corrupción, en el proyecto, en el contrato, y qué tanto realmente se ejecuta. Y solamente voy a dejar un dato para que más o menos entiendas qué pasa acá. Con semillas, con algunos programas de acompañamiento con los profesores, y más como algo, venga, tenga acá para que intente hacer un apoyo en tal cosa. Porque ahí hay dos esferas que hay que tener en cuenta. Uno es el tema con las UMATAs, que son los que ponen ya en el campo la parte técnica en cada municipio, las UMATAs, que es la oficina de asesoría agrónoma en cada uno de los municipios, que es con quien se hacen los convenios para que lleguen las cosas allá. Eso es una cosa que habría que entrar a mirar. Y otra cosa que habría que entrar a mirar son los convenios. Entonces uno hace un convenio a través del cual intenta llegar, pero realmente llega a la mitad de lo que usted manda, ¿cierto? Entonces es como mirar eso. Y solamente quería dejarte un detallito muy interesante, porque tienes la idea de cómo responder la pregunta, pero tienes la clave. La clave es por el lado de López Pumarejo y las reformas liberales, pero no es en los 50, es en el 23, con la llegada de la indemnización de Panamá, que llegan las primeras misiones. Y la primera misión fue la de Walter Kellmer, que empieza a plantear cómo gastarse en esa plata. O sea, llega la plata, pero yo le doy la plata, pero le digo que la gasta. Y se la gasta entonces en montar instituciones, tanto que la Contraloría es parte de una de esas instituciones que viene de esa asesoría americana, que era un portafolio que él se iba por cada uno de los países donde Estados Unidos tenía inversiones, casi siempre en agro, Fruit Company, y ya les digo dónde termina esa Fruit Company y esa misión y esa plata de Panamá donde terminó, y se va país por país haciendo exactamente lo mismo, cambiándole simplemente el encabezado, pero realmente se hizo lo mismo en todos los países. Se organizaron reformas, se miró el tema de los bancos para que pudieran tener cosas con el Banco Mundial. Es eso, revisar eso. El tema de la misión Kemmerer, que se la pasó por todos los países latinoamericanos, montando las mismas reformas en todos los países. Pero esas reformas era para garantizar la posibilidad de empresas americanas como la Fruit Company, no solamente con grandes inversiones en el tema de bananos, de ahí sale el tema de la República Bananera, como de Colombia, sino del tema de los ferrocarriles, que los ferrocarriles, una parte fue con la Plaza de Panamá y otra parte fue la Fruit Company. Por eso nosotros somos un problema grandísimo en la historia, y es que nosotros no tenemos ferrocarriles porque tenemos dos medidas de los ferrocarriles, entonces no se pueden juntar. Entonces vos no podés juntar las líneas de las empresas privadas americanas y las líneas de las que hizo el gobierno colombiano. Eso es un problema para el desarrollo que nadie ha querido ni nadie lo va a aceptar. Y lo último, ya para no ser muy denso en la claridad, hay un tema con la reforma agraria que hay que entender y habría que empezar a jalar por ahí. Y es, las guerras en Colombia desde 1810 se han pagado con tierra. Por eso los grandes terratenientes son los militares. Por eso es que Colombia, todo el tema de la reforma que hicieron a partir de los 80 y 90 los paramilitares, no es nada raro, porque eso era lo que siempre se hacía, solo que acá se le puso otro nombre. Realmente las guerras en Colombia, tanto liberales como conservadores, se han pagado con tierra, y se han pagado con tierra, y se paga o desplazando o abriendo otras tierras, que fue todo lo de los territorios nacionales y todo lo del Amazonas. Entonces el tema de la reforma agraria pasa por ahí, por conocer esa historia y esos intríngulis. Y solamente para que quede claro la actualidad de ese tema, el tema del catastro no se puede hacer por una sencilla razón. Es tan complejo el entramado que han hecho de terceros poseedores de buena fe, de desplazamiento, de empresas legales, de empresas americanas, de empresas canadienses,
de empresas extranjeras en el país, en el tema de tenencia de títulos y de compra a otros, que se terminó mezclando con todo. Tanto así que los que más organizados estaban era, por ejemplo, un esmeraldero de Boyacá que tenía 2 millones de hectáreas, totalmente legales y absolutamente legales. Pero hay otras familias, y hay familias de 1 millón de hectáreas, de 2 millones de hectáreas, de 1.500.000 hectáreas, ¿cierto? Bien habidas o mal habidas. Entonces ese entramado está tan complicado que donde usted empiece a hacer el catastro, siempre va a encontrar el escollo y los problemas, siempre, en todos los municipios. Entonces son 1.200 problemas que usted tiene que resolver de manera distinta. Porque si vamos a hablar del Chocó, del Pacífico, de Buenaventura, al Valle y hacia abajo, el problema es cómo en los últimos 20 años cambiaron de posesión la tierra y cómo los baldíos y lo que eran selvas resultaron con escrituras y cómo le resultaron escrituras a los títulos mineros y resultaron dueños de selvas colombianas, canadienses que ni siquiera habían venido nunca al país. Pero bueno, eso es otro tema, simplemente como para dejar algunos ticsitos. Y no, felicitaciones, excelente. Quería agradecer en nombre del colectivo de apoyo a Vía Campesina al profesor Estefan por su asistencia, su magnífica conferencia. Y si quiero hacer algunas anotaciones, y es en el sentido político, yo creo que en un estado neoliberal, la nutrición y la malnutrición se da por clases sociales, y es el caso colombiano. El hecho de la soberanía y la seguridad alimentaria son 2 banderas políticas muy fuertes de los gobiernos, y como la FAO en la cumbre del 96, en la cumbre alimentaria del 96, definió la seguridad alimentaria a favor de los gobiernos, porque no definir seguridad alimentaria sino soberanía alimentaria implicaba el que los gobiernos tuvieran que hacer reformas agrarias, y la FAO depende de las donaciones de los países del mundo. Entonces, no podía, en cambio, la cumbre alternativa que se daba en Roma en ese momento, que era la cumbre de Vía Campesina, definió la soberanía alimentaria. Porque la soberanía alimentaria es un término muy político, porque ahí es, por ejemplo, usted comparaba la nutrición de 1920 y 1930 de un obrero bogotano que tomaba chicha, mazamorra y comía muy poca proteína, con la de un alemán que tomaba cerveza, pero pues porque ahí es donde uno ve la soberanía alimentaria, que es cultural. Entonces, tenemos que ver muy bien eso, y yo pienso que una verdadera nutrición total alimentaria de un pueblo no se puede dar dentro de un régimen neoliberal. Eso era lo que yo quería anotar. Muchas gracias, y le quedo altamente agradecida en nombre del colectivo. Gracias por sus comentarios, y nada, así como para cerrar un poco rápidamente unos comentarios. Efectivamente, por ejemplo, hablaba de la comisión Kemmerer, ¿no? Que fue una de las primeras comisiones de asesoría económica, que además de proponer que se creara un banco central, que fue el Banco de la República, efectivamente creó la Contraloría. Curiosamente, antes de que se creara el Instituto Nacional de Nutrición, la Contraloría fue la institución que gestó y produjo encuestas alimentarias en Colombia y trató de sacar estadísticas alimentarias, ¿no? Durante varias, digamos, finales de los 30 y los 40, esa fue la institución que produjo conocimiento estadístico sobre la alimentación en Colombia. Entonces, de nuevo, desde la historia de la ciencia, claro, uno puede decir, bueno, esta misión tenía un claro, digamos, interés geopolítico, económico, de fomentar la industrialización norteamericana en Colombia, y evidentemente eso es indiscutible, pero en la medida que se crean estas instituciones, empiezan a tener como dinámicas y vidas propias, y terminan generando cosas adicionales a las que posiblemente están por debajo un poco de esa gran ideología. A mí como historiador me gusta ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un médico socialista en esa época que además fue rector en su momento de la Escuela Normal Superior, que se llamaba Socarrás, José Francisco Socarrás,
Y él trabajaba para la Contraloría, escribió varios artículos de investigación alimentaria para la revista de la Contraloría en esa época, y digamos que están teniendo unos argumentos, pues eso, muy progresivos, llamémoslo así, pues muy de un Estado que tiene que intervenir, de superar el colonialismo, de superar, digamos, el gran latifundismo, etcétera, como los elementos fundamentales para lograr resolver el problema alimentario. Entonces, pero eso solo pudo ocurrir porque existía esa institución. Entonces, las instituciones, a pesar de que pueden ser creadas con unas intenciones muy específicas, como que adquieren dinámicas y vidas propias, y yo creo que es interesante ver eso. Lo mismo con los trenes, con la construcción de carreteras, es efectivamente el absurdo de la trocha ancha y trocha larga acá en Colombia, pero después cómo se desmantela todo el sistema ferroviario colombiano y la construcción de carreteras, pero en la práctica eso cómo ocurre, digamos que hacer como una etnografía de eso yo creo que es interesante, porque nos da matices que van un poquito más allá de la simple, digamos, ideología, que ahí está, pero cuando se trata de implementar esa ideología pasan cosas que uno no se espera. Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con un sistema neoliberal, pues una cuestión de soberanía alimentaria es muy difícil o imposible de mantener, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, en Colombia, la chicha, el ejemplo que les ponía la chicha, ustedes saben que se prohibió nacionalmente después del Bogotazo, después del asesinato de Gaitán, pero en realidad en los 30, en los 20 y los 30, muchos de los médicos y, digamos, nutricionistas de la época defendían el consumo de chicha porque la entendían como una bebida barata con un gran aporte calórico. Entonces, los discursos, digamos, se van, ¿no? Son múltiples y claro, efectivamente, pues al final el que salió ganando con esa prohibición pues fue la industria cervecera y bueno, la historia la sabemos muy bien, pero los significados de la chicha hay que mirarlos, ¿no? No siempre fue la bebida así demonizada, como generalmente la historia nos la cuenta. Y bueno, y también había una industrialización de la chicha, ¿no? En Bogotá en los 30 había 7 fábricas de chicha muy grandes que producían pues, muchos millones de litros al año de chicha. Entonces, de nuevo, yo creo que los alimentos, digamos que me gusta mucho ese término antropológico de la biografía de los alimentos. Los alimentos como que tienen vidas propias y son vidas que se van transformando desde su producción hasta su consumo, ¿no? Como van adquiriendo capas de significado, están atravesadas por intereses, por perspectivas económicas, digamos, por ejemplo, esos proyectos de autoabastecimiento, hasta proyectos neoliberales. Y ahí, digamos, yo creo que siempre hay aristas y siempre hay espacios para la resistencia, ¿no? Que es un poco de lo que habla Natalia. También para no caer, ¿no? Como en un pesimismo absoluto, que a veces pues, uno tiende a caer en eso. Yo creo que es importante también defender las posibilidades o defender miradas posibilistas. Y bueno, era simplemente eso. Te agradezco muchísimo a todos los participantes. Hay comentarios muy interesantes. Me hice una lista que voy a estar, digamos, masticando durante varios días. Y me encanta poder compartir, como decía al principio, en espacios como este, en espacios del activismo alimentario, pues me parece un privilegio poder compartir con ustedes estas investigaciones históricas. Muchas gracias, Paul, por esas grandes explicaciones, por compartir este espacio con nosotros. Siempre es muy interesante escucharte. Yo me acuerdo que cuando hablamos, él me preguntó, pero ¿cómo supiste de lo que escribo, de lo que estudio, ¿no? Entonces, bueno, esa red de contactos se tejen también. Aquí en Brasil, varias personas ya me habían recomendado también el libro y esa reflexión que nos haces al final también está justamente en el libro, que es, dice, como comprender la imposibilidad de soluciones únicas a las problemáticas locales. Bueno, también al contrario, ¿no? Las posibilidades de las alternativas. Y bueno, el problema alimentario, me acuerdo que también habías apuntado como que lo han despolitizado a favor de una perspectiva tecnocrática, pero creo que también hay que
explorar un poco qué es despolitizar, ¿no? Porque pensaría yo que inclusive está más politizado que cualquier cosa. Entonces, mil gracias y a todos por acompañarnos en esta noche. Las personas súper agradecidas también y nos veremos en otro momento. Muchas gracias a todos. Natalia, perfecto, muchísimas gracias, un gran abrazo, muchas gracias a todos los participantes.